Hola, esto es Filocine y vamos a ver una masterclass de Greta Gerwig en Lady Bird, concretamente en una escena de desayuno de la familia. Me gusta analizar esta pequeña escena de solo 30 segundos porque, aunque parezca una escena intrascendente, este desayuno da muchísima información en base a cómo está colocada la cámara, de la puesta en escena de los personajes y de sus diálogos. Esta escena sucede a los 10 minutos de película, y es la primera vez que vemos a toda la familia junta en un mismo espacio y lugar. A este punto de la película, ya sabemos que el objetivo de Lady Bird es marcharse a otra ciudad para estudiar en la universidad, y así alejarse de su núcleo familiar, especialmente de su madre. La escena empieza con este plano general, donde podemos ver a los 5 personajes situados en el espacio: la madre, Lady Bird, el padre, el hermano y la novia del hermano. 4 personajes sentados y uno de pie. Lady Bird, nuestra protagonista, queda rodeada de todos los personajes, tanto con los que está compartiendo mesa como con la madre. Es decir, la directora ha decidido colocar a todos los personajes de este modo para transmitir la sensación de ahogamiento y depresión familiar que sufre la chica. ¿Y quién es la persona que mayor presión le provoca? Queda claro, por cámara y por puesta en escena, que se trata de la madre, ya que 4 personas ocupan poco más que la mitad del plano, pero solo uno, la madre, ocupa prácticamente la otra mitad. Eso acentúa su dimensión y su presencia, tanto en la escena como en la vida de la protagonista. Fijémonos ahora qué pasa cuando empieza la acción. El personaje de la madre se mueve de derecha a izquierda, y no es un movimiento casual, ya que podría preparar el desayuno en ese mismo sitio todo el rato. Entonces, ¿por qué la directora decide moverla? ¿Qué ocurre cuando el personaje se desplaza? Libera, en el fondo del plano, una puerta, una vía de escape, la libertad tan ansiada por Lady Bird. Tampoco es casualidad que la chica sea la persona que está situada más cerca de esa puerta. Deseo y realidad en un mismo plano. Y esa puerta solo se nos descubre cuando el personaje de la madre se mueve de un lado a otro de la cocina, dejando claro que es la madre quien impide esa salida a la libertad. Evidentemente, no es algo que nos fijaremos en un primer visionado de la peli, pero inconscientemente, el plano nos está contando cosas que nos ayudan a entender más la situación y la estructura de esa familia. Eso, nuevamente, es un gran trabajo de cámara y de puesta en escena. A partir de allí, Greta Gerwig decide ir a planos cortos de los personajes. Evidentemente, el hermano y la novia están encuadrados en un mismo plano, para mostrar su unión y su poder en el duelo personal contra Lady Bird. En cambio, esta, el padre y la madre tienen su propio plano. Analicemos la dirección de actores durante la escena. El padre no levanta vista del periódico, así que nos transmite su indiferencia y despreocupación frente a la situación familiar que se desarrolla en la escena. Lady Bird cuida y acaricia al perro de la casa, hecho que se puede interpretar como el cuidado que ella requiere o desea tener. La madre, en cambio, está cocinando, sola, encuadrada en un plano más abierto, con gran parte de la cocina expuesta, mostrando su soledad en relación a las tareas domésticas. Todas estas acciones y encuadres nos potencian la historia. No solo es importante lo que dicen los personajes en la escena, sino en cómo lo dicen y en qué están haciendo durante ella. La escena se dinamita cuando Lady Bird suelta el siguiente reproche. Mom, the eggs are not done. Fine, make your own fucking eggs. I wanted to, you won't let me. Aparquemos el trabajo de dirección para analizar el trabajo de guión. Centrémonos en el comentario de Mom, the eggs are not done. Fine. Esta línea de diálogo, aunque parezca que la chica se enfada por cómo su madre ha preparado los huevos, conlleva, en realidad, un subtexto. ¿Qué es el subtexto? Es el pensamiento interno real que tienen los personajes. Es decir, los personajes hablan y dicen cosas, pero a veces esas frases expresan otro significado que no es el significado literal de la frase. El texto es la primera capa, lo que el espectador recibe, pero el subtexto es la segunda capa, lo que el espectador entiende. Por ejemplo, en este final de escena, la madre y la hija discuten sobre el desayuno, pero la discusión es mucho más profunda que eso. ¿Por qué? Porque Lady Bird no está enfadada porque el desayuno no le guste. Eso sería el texto, sino que está enfadada porque no le gusta seguir viviendo en esa casa, el subtexto. Así que, cuando Lady Bird dice Mom, the eggs are not done. Fine. en realidad lo que está diciendo es Mom, the eggs are not done. Fine. y cuando la madre contesta, Make your own fucking eggs. en realidad está contestando. Make your own fucking eggs. Y cuando Lady Bird termina diciendo, I wanted to, you won't let me. en realidad lo que dice es. I wanted to, you won't let me. Es decir, el texto de la escena lleva un subtexto implícito. Aquí queda patente el trabajo de una gran guionista que ha aprovechado una discusión trivial para profundizar el conflicto real de la película. Aunque parezcan 30 segundos de película irrelevantes, hay que aplaudir la implicación y la responsabilidad de Greta Gerwig en relación a su obra. En 30 segundos hay una gran voluntad de potenciar la rivalidad entre madre e hija, en expresar sin palabras el deseo de nuestra protagonista y en transmitir información sobre la estructura familiar de esa casa, culminando la escena con el mismo plano inicial, pero ahora vacío, expresando solo con imágenes que el hogar familiar, en vez de unido, termina roto.